Pasó toda su vida prediciendo el futuro de otras mujeres, sentada frente a ellas con una libreta llena de cartas astrales, diciéndoles cuándo dejar a un hombre, cuándo confiar en uno, cuándo alejarse antes de que fuera demasiado tarde. Nunca vio venir lo que le sucedería a ella misma. El hombre que finalmente le arrebataría la vida ya había estado en prisión, ya había sido arrestado, ya había sido sentenciado a 10 años por corrupción y de alguna manera solo cumplió 12 meses. Cuando él la vio, nadie pensó que aquello terminaría así, porque en teoría era educado, rico, influyente, un exministro de Economía con 3 títulos universitarios y un doctorado antes de cumplir los 30. Pero bajo toda esa apariencia refinada había algo podrido, y fue una joven que se ganaba la vida leyendo el futuro quien finalmente conoció al único hombre cuyo futuro nunca se molestó en comprobar. Si esta historia te conmueve en los próximos minutos, no dejes de leer sin suscribirte, porque hay docenas de casos similares en el mismo archivo, casos que apenas se mencionan en las noticias, y la única razón por la que podemos seguir sacándolos a la luz es porque personas como tú deciden quedarse. El restaurante estaba vacío cuando llegó algún funcionario. El personal ya había sido enviado a casa. Las cámaras que debían haber grabado todo lo ocurrido esa noche ya habían sido borradas, las imágenes eliminadas a propósito. En una sala privada destinada a celebraciones yacía el cuerpo de una mujer de 31 años, y las heridas eran tan extensas que el equipo forense, personas que habían visto lo peor de la violencia humana, afirmó no haber encontrado jamás nada parecido. No había una sola parte de su cuerpo que no hubiera sido tocada. El responsable no llamó a una ambulancia cuando notó que algo andaba mal. En cambio, llamó a una adivina y le preguntó si su esposa se recuperaría. Para cuando los paramédicos llegaron, horas después, su cuerpo ya estaba frío y rígido. Para entender cómo una mujer tan perspicaz, tan independiente, tan dueña de su vida, terminó en esa habitación, hay que remontarse más allá de aquella noche. Hay que remontarse a las 2 personas que jamás debieron haberse cruzado. Nació en 1980 en una ciudad llamada Iorda, cuando Kazajistán aún formaba parte de la Unión Soviética. Su padre era diputado. Su madre dirigía un imperio empresarial que construyó prácticamente desde cero en los caóticos años posteriores al colapso soviético. Creció comprendiendo algo que la mayoría de la gente no llega a entender del todo hasta mucho más tarde en la vida, si es que alguna vez lo hace, que el dinero y el apellido adecuado pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Estudió mucho, eso es innegable. 3 títulos universitarios. Una beca que le permitió estudiar en la Universidad George Washington en Estados Unidos. Un doctorado en economía a los 26 años. Trabajó en bancos, ministerios y grandes corporaciones, hasta que en 2016 se convirtió en ministro de Economía, el más joven que su país había visto en la historia reciente. 8 meses después, todo se derrumbó. Un escándalo de corrupción. Sobornos, y no pequeños, recibidos una y otra vez. Los fiscales pedían 12 años de cárcel. Le impusieron 10. Cumplió 1. Su madre apareció en televisión y le dijo al país que una larga condena destruiría la personalidad de su hijo. En secreto, puso sus negocios a nombre de familiares, por si acaso las cosas empeoraban más adelante. La familia no perdió nada, ni el dinero, ni la influencia, ni la red de seguridad. Y cuando un hombre descubre a esa edad que una condena de 10 años puede reducirse a 12 meses con los contactos adecuados, aprende algo peligroso, que casi no hay nada de lo que no pueda escapar. 2 matrimonios ya se habían desmoronado antes de que conociera a la mujer cuya muerte acabaría definiendo su nombre. El primero comenzó cuando apenas había salido de la adolescencia, a un estudiante, y terminó unos años después, tras haber tenido un hijo juntos. El segundo duró 14 años y le dio 3 hijos más. Desde fuera, parecía una familia estable y respetable. Pero su segunda esposa se levantaría más tarde en la sala del tribunal durante su juicio por asesinato y declararía que, tras su salida de prisión, algo había cambiado en él. Que se había vuelto más violento. Que una vez, durante una discusión por una nimiedad, arrancó la tapa del inodoro con sus propias manos y se la arrojó. Ella la esquivó. Solicitó el divorcio esa misma semana. En sus palabras, él elegía a sus víctimas con cuidado,
ponía a prueba hasta donde le permitían llegar, y una vez que se daba cuenta de que una mujer no iba a abandonarlo ni a denunciarlo, era cuando dejaba de ocultar su verdadera naturaleza. La mujer a la que él acabaría asesinando nació en 1992 en Pavlodar, una ciudad del norte de Italia. Era la menor de 2 hermanos y provenía de una familia adinerada con conexiones políticas. Pero lo que la hacía diferente no era su educación, sino la astrología. De niña, la atrapó como una obsesión, y no una obsesión casual. Leía libros enteros sobre el tema. Elaboraba cartas astrales completas para sus compañeros de colegio y predecía aspectos de sus vidas con una precisión que inquietaba a la gente. Al crecer, convirtió ese don en una verdadera carrera, creando una comunidad online, aceptando clientes y trabajando exclusivamente con mujeres, ayudándolas a encontrar el amor, su propósito en la vida y todo lo demás. Tenía la agenda completa con meses de antelación. Había construido, con sus propias manos, el tipo de vida independiente y autodirigida que la mayoría de la gente solo anhela. Luego, en la primavera de 2022, un hombre la encontró en Internet. Le gustó lo que vio y le pidió una lectura. Ella lo rechazó, porque solo trabajaba con mujeres, y para la mayoría de los hombres eso habría sido el final de la conversación. Pero no para él. Siguió insistiendo, apelando a su compasión, diciéndole que solo ella podía ayudarlo, que confiaba plenamente en ella. Mientras ella mantenía sus límites, él comenzó a indagar en su vida discretamente, dónde vivía, con quién pasaba el tiempo, cómo eran sus rutinas. Y cuando los acercamientos directos no funcionaron, encontró otra manera de entrar. Pidió conocer a su abuela, le dijo a la anciana que si su nieta alguna vez aceptaba casarse con él, aún habría tiempo para construir una relación con sus padres, pero tal vez no quedaría tiempo con su abuela. Sonaba dulce. Sonaba anticuado y respetuoso. Estaba calculado hasta la última palabra. Incluso después de eso, ella no estaba convencida de él. La diferencia de edad le incomodaba. Sus propias cartas astrales indicaban que eran incompatibles. Les dijo a sus familiares que no había nada serio entre ellos. Y entonces, menos de un mes después, su hermano abrió las redes sociales y vio un anuncio de compromiso. Su familia quedó atónita. Sus amigos no podían creerlo. En diciembre de ese año se casaron en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, en fotos que parecían sacadas de un cuento de hadas, salvo que el matrimonio nunca se registró legalmente. Solo celebraron una ceremonia religiosa. En teoría, ante el Estado, ella no era legalmente su esposa, lo que significaba que cualquier protección que un matrimonio legal pudiera haberle brindado más adelante, nunca la tuvo. Ahí es donde la historia da un giro, y un giro rápido. Si quieres ver exactamente cómo se desarrolló todo a partir de ahí, la cena de Nochevieja donde él volcó toda una mesa por un regalo que ella le había dado a otra persona, el aislamiento que siguió, la noche en el concierto que terminó en una sala privada sin cámaras, quédate conmigo, porque aquí es donde empiezas a entender por qué su hermano, de pie en esa sala del tribunal meses después, dijo algo que hizo que todos se quedaran en silencio. Se mudaron a casa de sus padres justo después de la boda, su madre en el primer piso, ellos dos en el segundo, y por un tiempo parecía casi idílico, su madre mimando a su nueva nuera, manteniéndola alejada de las tareas domésticas, tratándola como a un miembro más de la familia. Pero el cariño de una suegra no pudo protegerla de lo que le esperaba arriba. Ocurrió por primera vez en Nochevieja. Su hermano había ido de visita y presenció todo en directo. La familia extendida había traído regalos. Ella no había preparado nada, así que cuando llegó el momento de darle algo a la esposa de su primo, le entregó un frasco de perfume que su marido le había comprado el día anterior, aún sin abrir. Eso bastó para que él se enfureciera. Le gritó delante de todos, le dijo que no tenía derecho a regalar cosas pagadas con su dinero, la humilló delante de toda la familia. Cuando sus propios padres intentaron intervenir y calmarlo, él también se ensañó con ellos, arremetiendo contra ellos sin piedad, y luego, como para poner fin a la escena, volcó toda la mesa, haciendo que la comida y las bebidas cayeran al suelo delante de todos. A la mañana siguiente le contó a su hermano que algo había cambiado en su marido desde la boda. No sabía qué era.
Esperaba que fuera algo pasajero, una mala racha, algo que se le pasaría. Su hermano le dijo que volviera a casa, que lo dejara, pero ella se negó. 2 meses y medio después le envió una serie de selfies. Tenía la cara cubierta de moretones tan graves que apenas la reconoció. No quería hablar del tema, no quería preguntas, y cuando él intentó llamarla, no contestó. En su lugar, llamó al primo de su marido, intentando averiguar qué pasaba, y finalmente consiguió hablar con el propio marido, quien le dijo fríamente que se metiera en sus asuntos y ni siquiera le dijo dónde estaba. Su hermano sintió un nudo en el estómago, ese miedo tan intenso que se siente cuando uno ya sabe que algo anda muy mal. Por suerte, apareció en la casa de campo de sus padres, a donde había ido sola con sus propias llaves, pero a pesar de que todos le rogaron que se mantuviera alejada de él, regresó. Dijo que lo amaba. Dijo que haría lo que fuera necesario para salvar el matrimonio. Durante un tiempo, se hizo pasar por un marido reformado. Regalos. Promesas. Un viaje a las Maldivas que, en todas las fotos, parecía sacado de una revista de viajes. Pero esas mismas fotografías que hacían que su relación pareciera perfecta se mostraron después en el juicio como prueba, porque si se miraba con atención, había moretones en su cuerpo y marcas de dedos alrededor de sus muñecas, como si la hubieran agarrado y sujetado con fuerza. Dejó de contarle nada a su familia. Perdió bastante peso. Se volvió retraída, empezó a usar ropa que le cubría más piel, probablemente intentando ocultar lo que había debajo. El astrólogo que antes tenía la agenda llena dejó de aceptar clientes por completo. Dejó de publicar. Sus redes sociales se convirtieron en nada más que fotos de los dos, con mensajes sobre cuánto se querían, mientras que, entre bastidores, él le había arrebatado su trabajo, sus ingresos, su independencia, su voz. Controlaba su teléfono, sus llamadas, sus mensajes, a dónde iba y con quién se veía. No podía quedar con una amiga sin permiso. No podía sentarse sola en un café. Cuando ella salía, él la acompañaba, fingiendo ser un marido cariñoso en público todo el tiempo, y la mayoría de la gente a su alrededor no tenía ni idea de lo que realmente ocurría a puerta cerrada. Algunos incluso envidiaban la vida que creían que ella tenía. Se sinceró con una amiga íntima una sola vez, le contó todo, el control, el aislamiento, los celos, las acusaciones de infidelidad, las palizas que se habían vuelto rutinarias. Su amiga le rogó que huyera. Ella le respondió bruscamente que no buscaba consejos, solo necesitaba desahogarse. En un momento dado, intentaron la terapia de pareja, pero él rechazó a todos los terapeutas que ella le sugirió y contrató al suyo, un hombre que en cada sesión le decía que ella era la responsable de todo. Empezó a sospechar que su marido había contratado al terapeuta específicamente para hundirla aún más, para hacerla dudar de su propia percepción de la realidad, y así se lo dijo a su hermano en una de las últimas conversaciones sinceras que tuvieron. En el verano de 2023, finalmente se decidió a mudarse y regresó temporalmente a vivir con sus padres. Una semana después, él apareció pidiéndole otra oportunidad, proponiéndole que se mudaran a su propio apartamento, lejos de su familia, pensando que un cambio de ambiente podría solucionar las cosas. Incluso llegó a creer que tener un hijo juntos podría cambiarlo, pero el embarazo nunca se concretó. En octubre lo intentó de nuevo, esta vez alquilando un apartamento con la ayuda de su hermano, una verdadera vía de escape. 10 días después, no solo había vuelto con su esposo, sino que habían repetido la ceremonia religiosa en la mezquita y fue ella quien se lo contó a su familia. El 5 de noviembre celebraron una cena en un restaurante propiedad de su primo para festejar la reconciliación. Él fue el centro de atención esa noche, cálido, cariñoso, prometiendo protegerla, apoyarla en lo que viniera. Todos en la sala creyeron, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez esto realmente era diferente. La tragedia estaba a 4 días de distancia, aunque ninguno de ellos lo sabía aún. La noche del 8 de noviembre, los dos fueron juntos a un concierto. En algún momento del espectáculo, discutieron, pero la gente a su alrededor no pudo entender de qué se trataba porque la música estaba muy alta. Lo que sí notaron sus amigos fue que se levantaron y se marcharon sin decir una palabra a nadie.
De allí fueron directamente al restaurante de su primo y se encerraron en una sala privada. Él pidió varias botellas de alcohol. Bebieron. Discutieron. En algún momento de la discusión, ella le dijo que no podía seguir así, que lo dejaba para siempre, y él perdió el control y la abofeteó. Justo después, ella llamó a su hermano y le dijo que finalmente se había decidido, que se acabó y que pasaría la noche en su casa. Alrededor de la medianoche, ella salió del restaurante. Él la siguió a la calle y discutieron frente a las cámaras de seguridad durante unos 15 minutos antes de que él la convenciera de volver adentro, aunque solo fuera por un momento. Sin embargo, la discusión no terminó ahí. Continuó en el vestíbulo y, finalmente, se encerraron de nuevo en esa misma habitación privada, el único lugar del edificio sin cámaras que los vigilaran. Lo que sucedió a partir de ese momento solo puede reconstruirse a partir de lo que ocurrió después, porque nadie lo vio realmente. Lo que sí captaron las cámaras del pasillo fue bastante perturbador, ella intentando mantener la distancia, intentando conservar la calma, y él acercándose constantemente, agarrándola de las muñecas, sacudiéndola, acorralándola contra la pared. Su propio abogado defensor describiría más tarde esas imágenes, increíblemente, como si él simplemente la estuviera acariciando. Ella logró liberarse y se encerró en el baño. Él pateó la puerta hasta que cedió, y una vez dentro, la golpeó repetidamente en la cara. Según su versión, ella misma se quitó la ropa y las joyas y las arrojó al inodoro, como una especie de declaración de que no necesitaba nada de él. Según otras pruebas, fue él quien la obligó a desnudarse como una forma de humillación. De cualquier manera, sus joyas de oro fueron a parar por el desagüe, lo que pareció enfurecerlo aún más. La golpeó repetidamente en la cara y luego la empujó con tanta fuerza que cayó y se golpeó la cabeza contra el inodoro. En el juicio, su explicación fue que ella estaba borracha y simplemente se había caído, una y otra vez, contra los azulejos y los muebles, completamente sola. El informe forense contó una historia muy diferente. Algunas de sus lesiones se habían infligido entre 6 y 8 horas antes de su muerte. Había sido golpeada metódicamente, sin piedad, durante horas, y no había ni una sola parte de su cuerpo sin marcas. Después, intentaron marcharse, pero él estaba demasiado borracho para molestarse en llamar a un taxi y demasiado avergonzado para que alguien viera a su esposa en ese estado, medio vestida solo con un abrigo. Así que volvieron a la misma habitación privada. Ella se detuvo frente a un espejo y vio lo que le habían hecho en la cara. Él la empujó hacia la salida de nuevo, y esta vez la violencia fue total y sin límites, manos, pies, arrastrándola del pelo por el suelo. Alrededor de las 7 de la mañana la arrastró de vuelta a la habitación privada por última vez, y allí terminó lo que había empezado. Según su relato, ella se quedó dormida en el sofá. Él notó un moretón en su cara y se preocupó un poco, pero en lugar de pedir ayuda, llamó a una adivina para preguntarle si su esposa iba a estar bien. La adivina le dijo que probablemente solo estaba borracha y necesitaba dormir. Lo que él realmente oía, en ese momento, eran sus últimos suspiros. Al mediodía se dio cuenta de que ya no respiraba. Llamó a su primo, el dueño del restaurante. Juntos, mandaron a los empleados a casa, cerraron el local y borraron todas las grabaciones de las cámaras de seguridad. El primo admitió después que creía la versión de que ella simplemente había bebido demasiado y que borró las grabaciones para proteger la reputación de la familia, ya que, según él, las imágenes mostraban un comportamiento indecente. Nadie llamó a una ambulancia hasta el atardecer, momento en el que su cuerpo ya estaba frío y rígido. El primo intentó reanimarla cuando llegaron los paramédicos, pero era demasiado tarde. Cuando su hermano llegó al restaurante, la policía ya lo estaba esperando y le ofreció sus condolencias incluso antes de que supiera oficialmente que su hermana había fallecido. El exministro fue arrestado y se declaró inocente desde el principio. Su prima también fue arrestada, acusada de complicidad. Su familia exigió un juicio público con acceso a la prensa, aterrorizada de que su dinero y sus contactos volvieran a inclinar la balanza a su favor. Él, por su parte, solicitó un juicio con jurado y la solicitud fue concedida. 12 jurados en total, 10 titulares y 2 suplentes, además del juez presidente.
La razón por la que esto era tan importante es que, según la ley kazaja, una persona previamente condenada por un delito grave que luego comete otro delito extremadamente grave se enfrenta a cadena perpetua obligatoria, pero solo si no hay jurado. Con un jurado, la pena máxima solo puede aplicarse si todos los jurados, junto con el juez, votan unánimemente a favor. Las probabilidades de que eso ocurriera eran prácticamente nulas, y él lo sabía. Esa laguna legal era toda su estrategia. En el juicio, intentó destruir su reputación póstumamente, llamándola alcohólica, inestable e infiel, alegando que ella lo había provocado. Admitió haberla golpeado un par de veces, pero insistió en que las lesiones mortales se debieron a sus propias caídas en estado de embriaguez. Justificó las marcas de estrangulamiento en su cuello como intentos fallidos de reanimación. El equipo forense desmintió cada una de esas afirmaciones con pruebas contundentes. En medio del juicio, su segunda exesposa, la madre de sus 3 hijos, finalmente rompió su silencio públicamente, describiendo la tapa del inodoro que él le había arrancado y arrojado, y cómo había puesto a prueba los límites de una mujer antes de revelar su verdadera identidad. El 13 de mayo de 2024 se dictó el veredicto. Culpable de homicidio, culpable de causar graves lesiones corporales, culpable de tortura. 20 años por el asesinato en sí, 7 más por el abuso prolongado que lo precedió, sumando un total de 24 años tras las rejas. Su primo recibió 4 años por ayudar a encubrirlo. Su familia no quedó satisfecha. Su padre quería cadena perpetua. Pero fue su hermano, de pie allí con la voz quebrada frente a todos, quien pronunció la frase que acabó silenciando a toda la sala: para un hombre de 44 años, 24 años son casi una cadena perpetua. Quizás. Pero ella tenía 31 y no le quedaban años de vida. Dedicó toda su vida a leer el futuro de otras mujeres, ayudándolas a prever el peligro antes de que llegara, a elegir mejores caminos antes de que fuera demasiado tarde. Su propia carta astral le había advertido. La leyó ella misma. Comprendió perfectamente su significado. Y, aún así, se quedó, porque alejarse de alguien así nunca es tan sencillo como parece desde fuera. Este caso no solo terminó con un veredicto, sino que impulsó a Kazajistán a aprobar una nueva ley contra la violencia doméstica, lo que significa que su muerte terminó protegiendo a mujeres que nunca llegará a conocer. Si esta historia te impactó aunque sea un poco, no cierres la pestaña y sigas adelante. Suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones, porque cada semana te traemos un caso como este, casos que la mayoría desconoce, casos que merecen ser vistos. Deja un comentario abajo y dime con sinceridad, ¿crees que 24 años fue justicia, o su dinero y sus contactos ganaron al final? Leo todos los comentarios y quiero saber tu opinión. Y si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final, aquí tienes otro caso que sigue casi el mismo patrón, en un país completamente diferente, con un resultado totalmente distinto. Míralo a continuación, porque historias como la suya nunca terminan.